Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy día les voy a grabar la segunda parte de la clase de Lewis. La clase pasada vimos los compuestos covalentes y ahora nos vamos a dedicar a ver estos compuestos iónicos, cómo se representan. Entonces lo primero que tienen que tener claro es de nuevo el concepto de electronegatividad. Acuérdense que era la tendencia que tiene un átomo en una molécula enlazada a atraer los electrones hacia sí, ¿ya? Entonces, nosotros la clase pasada hablamos de las estructuras que tenían una electronegatividad menor, menor a 1,7, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de las moléculas o las estructuras que tienen una electronegatividad mayor a 1,7, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la electronegatividad es muy grande, estos enlaces que se van a formar entre un átomo y otro ya no van a ser por electrones compartidos, ¿ya? Porque la fuerza que va a tener, por ejemplo, este átomo va a ser tan grande para atraer a los electrones hacia sí que en vez de compartir los electrones para formar un enlace, se los va a robar al átomo de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este va a estar muy triste porque el de acá tenía una fuerza tan grande que le robó el electrón que tenía para hacer un enlace. Entonces, si le robó el electrón, no se está formando un enlace propiamente tal entre estas dos moléculas, entre estos dos átomos, perdón, sino que lo que está pasando es que ellos están juntos por una diferencia de cargas, ¿ya? Al revés. Este vendría siendo positivo y este negativo. Porque si este de acá le robó el electrón al de acá, significa que este va a quedar cargado negativamente. Y al contrario, este va a tener una carga positiva porque tiene un electrón menos. Y acuérdense que los opuestos se atraen y por lo tanto ambas moléculas van a tender a estar juntas por la diferencia de cargas y no porque hay unos electrones compartidos formando un enlace, ¿ya? Entonces ese es el primer concepto que quiero que tengan claro, que en estas moléculas que tienen una electronegatividad mayor a 1,7 se van a tender a formar compuestos iónicos. ¿Cómo vamos a reconocer estos compuestos iónicos? Bueno, generalmente si dibujamos de nuevo esta tabla periódica media hechiza, vamos a ver que acá teníamos los elementos representativos, ¿ya? Acá teníamos el bloque S y el bloque P, S más P si quieren decirle, ¿ya? Entonces, siempre los elementos del bloque S, cuando formen moléculas con los elementos del bloque P, los del bloque S, acuérdense que acá estaría el grupo 1 y el grupo 2, que son los importantes, y el grupo 3 también nos tenemos que fijar, y de acá en adelante van del grupo 4 al 8, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los elementos del grupo 1 y 2 tienen respectivamente un electrón y dos electrones de valencia. En cambio, los del 4 al 8 o 4 al 7, acuérdense que el 8 en verdad no lo usamos porque es el de los gases nobles, tienen de 4 a 7 electrones de valencia. Entonces a estos, para parecerse a un gas noble, que es lo que vimos la clase pasada, que todas las moléculas se enlazan para parecerse a un gas noble, les conviene perder electrones. Porque si ellos pierden estos dos electrones de valencia, pasan a tomar la configuración electrónica del gas noble anterior. En cambio, a las moléculas de acá les conviene más ganar electrones y por lo tanto se van a parecer al gas noble siguiente, ¿ya? Al que viene después. Así es como se conforma como la reactividad de los distintos átomos en la tabla periódica. Entonces, siempre que vamos a tener un compuesto iónico representado en Lewis, va a ser del grupo 1, 2 y 3. Les quise mencionar el grupo 3 porque ahí está el aluminio. Entonces vendría siendo elementos del grupo 1, del grupo 2 o el aluminio, que es del grupo 3, se van a unir con elementos del grupo del 4 al 7, habitualmente del 6 al 7 son los más comunes, para formar estos compuestos iónicos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener la primera pista. Entonces, si nosotros vemos un ejercicio de Lewis, vamos a aprovechar de repasar como conceptos de la clase pasada.
Entonces, este, que es el ácido carbónico, vendría siendo, a primera vista, un compuesto covalente. ¿Qué quiere decir que este compuesto sea covalente? Que todos los enlaces que va a formar van a ser del tipo covalente. Por lo tanto, acá va a haber electrones compartidos para formar enlace. Entonces, ¿cómo formamos esta estructura de Lewis? Acuérdense que esto es un repaso de la clase pasada. Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer era ver la cantidad de electrones que yo tengo para compartir, o sea, los electrones de valencia. Y esto se hacía multiplicando los electrones de valencia o el grupo del elemento por la cantidad de átomos que había en esa molécula. Esto vendría siendo 1 por 2 porque el hidrógeno está en el grupo 1, acá me indica que hay 2 veces, por lo tanto lo multiplico por 2. El carbono está en el grupo 4, no hay 2, por lo tanto lo dejo así nomás. Y el oxígeno, hay 3 oxígenos y lo multiplico por 6 electrones de valencia, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cuántos vamos a tener para formar? Acá van a haber 2, más 4, y 3 por 6 son 18. Entonces, 18 más 6, eso vendría siendo, no estoy tan fugaz en las matemáticas, estos serían 18 más 6, 24 electrones. Tengo 24 electrones de valencia en total. Y acuérdense que para formar un enlace covalente necesito la mitad, por lo tanto van a haber 12 enlaces en esta molécula. Ese era el primer paso. El segundo paso era armar el esqueleto de la molécula. Acuérdense que teníamos que poner en el centro la molécula menos electronegativa. Pero, ¿cómo sé cuál es la molécula menos electronegativa si no tengo las electronegatividades? Acuérdense que siempre era el que estaba solo, el que iba a ir en el centro. Aplíquemelo. Entonces, pongo el menos electronegativo en el centro y lo rodeo de las otras moléculas. Siempre considerando los otros átomos, siempre considerando que los hidrógenos tienen que ir lo más lejanos posible al centro. Por lo tanto, yo voy a poner mis oxígenos de esta forma. Podría haber puesto el oxígeno aquí abajo y también hubiera estado bien, ¿ya? Da lo mismo la orientación en la que los pongan, ¿ya? Y finalmente pongo los hidrógenos lo más lejos posible del centro, ¿ya? Después empiezo a formar enlaces. Lo primero que me tenía que fijar era ver si la molécula del centro, o sea, el carbono, puede expandir o no expandir el octeto. El carbono está en el periodo 2, por lo tanto no puede expandir el octeto y me voy a tener que fijar entonces que no haya más de 4 rayitas rodeando el carbono. Acuérdense que las rayitas representan un enlace de 2 electrones, uno compartido por el carbono y en este caso otro compartido por el oxígeno. Entonces vamos formando los enlaces. Obviamente lo primero que voy a hacer va a ser enlaces simples. ¿Por qué? Porque si no tiene un enlace simple, simplemente no va a haber nada que junte esa molécula y es lo más básico. Y después voy viendo enlaces dobles. Y la segunda regla que les dije que siempre se acordaran era que siempre que había oxígeno e hidrógeno enlazado con la molécula central iba a tomar esa manera o esta forma que vemos acá. ¿Ya? Entonces, ya con eso listo, yo procedo a ver qué más me falta acá. Acá me estaría faltando un electrón del carbono, porque acuérdense que si tiene 4 electrones de valencia, tengo un electrón que no me estaría formando ningún enlace acá. Y acá, el oxígeno, también tengo un electrón, porque tiene 6 electrones para compartir, que no tiene ningún... no está formando ningún enlace en este momento. Por lo tanto, si yo junto este con este y los reordeno, puedo formar un enlace doble con el electrón que le sobraba al oxígeno y con el electrón que le sobraba al carbono. Y me queda de esta forma mi estructura de Lewis. Entonces, el tercer paso es ver si cumple o no cumple el octeto. Entonces, si me pongo a contar los enlaces, voy contando las rayitas por 2, que son la cantidad de electrones, tiene que haber 8 electrones rodeando todas las moléculas. Esta forma de oxígeno, yo sé que si me cumple el octeto, lo vimos en la clase pasada en todos los ejemplos que en todas cumplía el octeto, entonces no me preocupo de esa. Y me voy a ver esta de acá, si cumple o no cumple el octeto. Primero veamos con el carbono.
El carbono debería tener entonces 8 electrones dando vuelta o formando enlaces y no más de 8 porque no puede expandir el octeto. Entonces yo cuento, acá hay 2, 4, 6 y 8. Entonces estamos perfectos. Y si lo cumple el carbono, lo más probable es que el oxígeno también lo tenga que cumplir. 2, 4, 6 y 8. Perfecto. Entonces con eso sabemos que la molécula ya está bien dibujada. No me preocupo más de eso. Finalmente, acuérdense que el hidrógeno, si yo me pongo a revisar, acuérdense que el oxígeno ya está cumpliendo el octeto acá, y el hidrógeno no es necesario que cumpla la regla del octeto porque no tiene 8 electrones de valencia, sino que con que cumpla la regla del dueto está bien. Entonces yo reviso y acá tiene 2 electrones formando enlace, por lo tanto sé que mi estructura está bien dibujada. El siguiente paso es ver si es que hay otra estructura probable o no. Y acuérdense que para ver eso tenía que fijarme en los dobles enlaces. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un doble enlace, yo tengo que probar si ahí puede haber o no un dativo. Entonces sí, vuelvo a dibujar la misma estructura, exactamente igual, más a la rápida y más fea, pero da lo mismo, ¿ya? Y acá en vez de un doble enlace pongo un dativo. Y acuérdense que cuando hay un dativo el oxígeno toma esta forma, porque el carbono es el que le está pasando 2 de sus electrones y el oxígeno puede guardar sus 2 electrones para que quede más estable el átomo. Entonces, acá me tengo que poner a revisar el centro porque esto es igual que esto, por lo tanto yo sé que ya está cumpliendo el octeto, ¿ya? Entonces me voy a poner a revisar si es que cumple o no cumple el octeto. Y acá el carbono tiene 2, 4 y 6 electrones dando vuelta. Por lo tanto, no cumple el octeto y esta estructura no es posible, ¿ya? Y como era el único doble enlace que había en la molécula, yo sé que esa es la única estructura probable, ¿ya? La que está acá. Finalmente, para comprobar y estar 200% seguro que hice bien, ¿ya? Es sacar las cargas formales de la molécula. ¿Cómo las sacaba? Voy calculando cada una de las cargas formales de cada uno de los átomos que componen la molécula. Acuérdense que cuando había estructuras iguales, yo les propuse la clase pasada que en vez de calcularlo 2 veces, ustedes simplemente podían multiplicarlo por 2. Entonces, si yo calculo la carga formal de este hidrógeno, vendría siendo los electrones de valencia que tiene, que vendría siendo 1, menos la mitad de los electrones enlazados. ¿Cuánto es la mitad de los electrones enlazados? Tiene 2, acuérdense que hay que contar el de él más el electrón que le está compartiendo el átomo con el cual se está enlazando. Por lo tanto son 2 electrones, la mitad de 2 es 1, menos la cantidad de electrones libres que tenga. Si tenía un electrón y lo está ocupando para formar este enlace, ¿cuántos le quedarían libres? Ninguno. Por lo tanto la carga formal de este hidrógeno es 0. Entonces, a lo que yo me refería con multiplicarlos es que si yo no los multiplico, puedo ir y calcular la carga formal de este hidrógeno acá. Pero yo sé que es exactamente la misma del hidrógeno, acá le vamos a llamar hidrógeno 1, hidrógeno 2, del hidrógeno 1, ¿ya? Porque si lo calculo, también vendría siendo 1, menos 0, y eso vendría siendo 0. Entonces, para evitarme este proceso de calcular 1000 veces las mismas cargas formales y ahorrar un poco de tiempo mientras esté haciendo mis ejercicios y en las pruebas, yo simplemente puedo multiplicar esto por 2. Y eso me sigue dando 0, ¿ya? Entonces tengamos la carga formal del hidrógeno 1 y el hidrógeno 2 ya calculadas. Y acá vamos a poner oxígeno 1, oxígeno 2 y oxígeno 3. La carga formal del oxígeno 1 y 2 va a ser la siguiente. 6 menos la mitad de los electrones enlazados, que en ese caso vendría siendo 2, ¿ya? 1, 2 rayitas, o 4 dividido 2, menos la cantidad de electrones libres, que vendrían siendo 6. 4, no 6. Porque acuérdense que cada rayita representa 2 electrones. Por lo tanto, hay 4 electrones libres. Y eso nos da 0 finalmente de carga formal. Lo multiplico por 2 porque estoy sacando la carga formal de los 2 oxígenos. Y finalmente saco la carga formal del oxígeno 3. Que este vendría siendo 6 menos la mitad de los electrones enlazados, que vendría siendo 4, las 2 rayitas, finalmente serían 2, menos
la cantidad de electrones libres, que también vendría siendo 4. Y eso me da 0 también. Y finalmente la carga formal del carbono, que vendría siendo 4, que es la valencia, menos la cantidad de la mitad de los electrones enlazados, que vendrían siendo 4, porque tiene 4 rayitas, menos la cantidad de electrones libres, que vendría siendo 0. Por lo tanto, la carga formal del carbono es 0. Todas las cargas formales me dan 0, y por lo tanto la carga formal total de la molécula vendría siendo 0 también, ¿ya? ¿Por qué es 0? Porque esta molécula es neutra, no tiene carga, ¿ya? Ahora, con ese repaso hecho, y ya teniendo claro cómo se dibujan las distintas estructuras de Lewis de covalentes, voy a ocupar esta misma molécula para explicarles otro fenómeno relacionado con los enlaces iónicos. Esta molécula, acuérdense que se llama ácido carbónico. Es un ácido, ácido solamente. ¿Qué significa que una molécula sea un ácido? Que en agua, o sea, si yo tengo un vaso con agua, ¿ya? Y yo tiro esta molécula al vaso con agua, se va a comportar como un ácido. ¿Y qué significa que se comporte como un ácido? Significa que va a tender a liberar de su estructura los hidrógenos que tiene. Acuérdense, materia de colegio, todo ácido, según Bronsted-Lowry, según Arrhenius, es cualquier molécula que en medio acuoso tenga la capacidad de liberar protones, ¿ya? O iones de hidrógeno, o cationes de hidrógeno, que es lo mismo que un protón, ¿ya? Entonces, si esta molécula es un ácido, significa, como les dije, que si yo la tiro en un vaso con agua, va a liberar sus hidrógenos. Veámoslo con la fórmula de disociación de la molécula. Todos los ácidos se disocian, ¿ya? ¿Qué es disociar? Es separar o representar como en forma de ecuación química la disociación de la molécula, ¿ya? Entonces, si esta molécula, esto significa que yo la estoy tirando en agua o que está en un medio acuoso, estoy haciendo lo que hice acá, ¿ya? Va a liberar sus protones, ¿ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Se va a transformar en esta molécula, ¿ya? Que es el ion carbonato más 2 protones liberados, ¿ya? Finalmente, el paso final va a ser este, ¿ya? ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que se disocia en 2 pasos. O sea, en verdad lo que yo les dibujé acá es el paso final de la disociación, pero lo que pasa realmente es que la molécula se va disociando en medios acuosos por pasos. O sea, libera primero un hidrógeno, ¿ya? Y pasado el tiempo llega a liberar el otro hidrógeno y llega a la forma como final que yo les mostré antes, ¿ya? Menos 2 es la carga, no menos 1 como dibujé en un principio y me equivoqué, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que esta es una molécula iónica, ¿ya? Yo puedo representarla en Lewis como una estructura iónica o de enlace iónico, ¿ya? ¿Cómo la voy a representar? ¿Y por qué les estoy haciendo esta explicación? Porque las moléculas iónicas que ustedes van a dibujar siempre van a ser oxidáceos disociados, ¿ya? ¿Qué es un oxidáceo? Es simplemente un ácido que tiene oxígeno, ¿ya? O van a dibujar las sales que se forman a partir de estos oxidáceos. Después les voy a explicar lo que es una sal, ¿ya? Pero necesito que tengan ese concepto muy claro para entender bien cómo se representan las distintas estructuras de Lewis, ¿ya? Iónicas. Entonces, si yo quiero representar esta ecuación en Lewis, ¿ya? Lo que voy a hacer siempre para representar estructuras iónicas o con carga va a ser lo siguiente. Represento ambas partes como de la ecuación separadas por corchetes. Acá yo voy a tener 2 hidrógenos, por lo tanto
La forma que yo tengo de representarlo es ponerle el número 2 antes del corchete. Esto me indica a mí que hay dos corchetes, o sea que hay dos hidrógenos, perdón. Y de este lado, del lado derecho, en la esquinita superior derecha, pongo la carga de la molécula. Y después dibujo otro corchete en el cual se va a incluir la molécula, la otra molécula, el anión, ¿ya? Con la carga. Entonces, ¿cómo yo represento esta estructura? Esta es la que tengo que representar, por lo tanto, aplico los mismos pasos que vimos antes para dibujar una estructura de Lewis. Ubico el menos electronegativo al centro, en este caso es el carbono porque es el que está solo, lo rodeo por los más electronegativos, o sea, el oxígeno, y completo con enlaces. Primero, acuérdense que voy a hacer enlaces simples para empezar, ¿ya? Entonces, este es el primer paso que yo tengo. Ahora, tengo otra salvedad que tengo que hacer. Acá, la carga me está indicando que hay 2 electrones extras en esta molécula. O sea, finalmente lo que me dice, como en términos coloquiales, es que yo tengo 2 electrones más con los cuales jugar para hacer esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me tengo que imaginar de dónde venía este ácido que estoy dibujando, o esta estructura iónica. Y acuérdense que venía de la que dibujamos recién, asociada con 2 hidrógenos, que cuando yo la metí en el agua, o sea, esto lo metí en un vaso con agua, se disoció. ¿Y qué pasó en la disociación? Estos hidrógenos salieron volando y se disolvieron en el agua, y por lo tanto quedaron estos oxígenos solitos, con un electrón extra, ¿ya? Y si tienen un electrón extra, esta estructura se va a modificar. Entonces, ¿cuál va a ser la que va a quedar igual? La que no tenía hidrógeno. Va a quedar de esta forma. Y acá, como yo tengo 2 electrones más para jugar, la voy a dibujar de esta manera. ¿Qué significa esto? Representemos cada uno de los electrones de este oxígeno. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y acá hay otro, y otro más. Esos son los electrones originales que tenía. Si yo dibujaba esta estructura así como así, o sea, antes de la disociación, y le hago solamente un enlace simple, sin asociarla a un hidrógeno, ¿qué es lo que hubiera pasado? Me hubiera quedado un electrón guacho. Y acuérdense que eso es súper inestable y eso no puede pasar. Pero, gracias al hidrógeno que salió volando y perdió ese electrón, transformándose en un protón, se quedó el oxígeno, vamos a dibujarlo con otro color, acá. Se quedó este oxígeno con electrón que originalmente era del hidrógeno. Y por lo tanto, se agrega de esa forma. ¿Ya? Lo mismo pasó acá. Esta cruz representa al electrón que se robó el oxígeno cuando entró en medio acuoso del hidrógeno y de esta forma puedo formar una estructura estable solamente con un enlace, ¿ya? Entonces algunos más observadores me van a decir, oye, esto se parece mucho a cuando yo hacía un enlace dativo. Si se acuerdan, cuando yo cada vez que había un doble enlace revisaba si había un dativo, y si yo le hacía un dativo al oxígeno quedaba de esta manera, y es muy parecido, ¿ya? Porque acuérdense que si el carbono o cualquier molécula que esté dibujando ocupaba sus 2 electrones, le dejaba un electrón más libre al oxígeno y podía formar esa estructura con 6 electrones de valencia que no se están ocupando, ¿ya? Pero, ojo, lo que hay acá no es un enlace dativo, porque muchos de ustedes piensan que porque se parece la forma, dicen, ah, esto es un dativo, entonces cuando me dibujan la estructura, me la tienden a dibujar con una flecha. Y eso está mal, ¿ya? Porque esto no es un dativo. El dativo es cuando, acuérdense, la molécula central o la menos electronegativa le comparte sus 2 electrones a, siempre digo molécula, es átomo. El átomo central le comparte sus 2 electrones al átomo con el cual se va a enlazar. Pero acá eso no está pasando. El carbono tiene su electrón
y el oxígeno tiene su electrón que están ocupando para formar un enlace simple, y no es necesario formar uno doble porque cada uno se completa con su forma más estable, que son con 6 electrones de valencia. ¿Ya? 6 electrones del oxígeno acá y 6 del acá. Entonces, esta sería la forma de dibujar la estructura de Lewis del ácido carbónico y el ion carbonato. ¿Ya? Entonces así me quedaría. Pero, como estamos aplicando las mismas reglas de Lewis, yo tengo que revisar si acá puede haber un dativo o no. Entonces lo dibujo al lado. La misma estructura, pero en vez de un doble enlace, le hago un dativo. ¿Puede ser o no puede ser? Al tiro me tienen que decir que no, porque si yo veo el carbono acá no está cumpliendo el octeto, por lo tanto esta estructura no es probable y me olvido de ella. Por lo tanto, esta estructura, la de al lado, tiene solamente una posibilidad, que es la que acabamos de dibujar. ¿Ya? Para que vean, es exactamente lo mismo que hacer una estructura de Lewis covalente, pero lo único que cambia es siempre tener en cuenta los electrones extra que yo voy a tener en caso de que sea un anión, o los electrones que me van a faltar en caso de ser un catión, lo que yo esté representando. ¿Ya? Y acordarse de poner todas las estructuras que tengan carga en corchetes. Acuérdense que acá no va nada, no va un más, no va un por, no va nada, ¿ya? Porque esto representa, en realidad, cómo se mantienen juntas estas estructuras, que es por diferencia de cargas solamente, ¿ya? Por eso no va un más entre ellas ni nada, ¿ya? Entonces esto es súper importante. Acá hicimos la disociación de un ácido. Esa es la primer tipo de estructura iónica que ustedes se pueden encontrar, que es un ácido que era covalente antes. Acuérdense, esta estructura, si no está en agua, es una estructura con enlaces covalentes, como cualquier otra, como las que dibujamos, como el ácido sulfúrico, etc. Pero en el momento en que se mete en agua, se disocia y por lo tanto yo puedo dibujarla de la forma disociada, que es la que acabamos de dibujar. ¿Ya? Ya. El ejemplo anterior entonces vimos qué pasaba con los ácidos y ahora tenemos que ver qué pasa con las bases. Esta vendría siendo una base según Arrhenius. Acuérdense que según Arrhenius son bases todas las sustancias que contengan hidroxilo en la composición de la molécula. Por lo tanto, el hidróxido de magnesio vendría siendo una base porque tiene esta molécula de hidroxilo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que es distinto hablar del compuesto cuando yo lo tengo en un medio acuoso o cuando no. Si yo no les dijera nada y les dibujo esta molécula y me dicen, o sea, y les pregunto, hágame la estructura de Lewis de esta molécula, ustedes me tienen que dibujar la molécula en su forma de enlaces covalentes, ¿ya? Porque si no está en medio acuoso, esta molécula no va a estar disociada. Por lo tanto, ¿cómo la dibujarían? Lo primero que tienen que hacer, acuérdense siempre, es ver la cantidad de electrones de valencia que voy a tener para sacar la cantidad de enlaces. Por lo tanto, el magnesio está en el grupo 2 y tiene 2 electrones de valencia, más 2 porque esto significa que toda esta molécula acá se repite 2 veces. Por lo tanto, acá yo voy a hacer la suma de 6 electrones de valencia más 1 del hidrógeno. Y esto me estaría dando 7 por 2 son 14, 15, 16 electrones de valencia. Si yo tengo 16 electrones de valencia, significa que voy a tener 8 enlaces. Esta molécula al final debería tener 8 enlaces. Entonces, dibujémosla. Siempre el menos electronegativo o, como yo les dije, el átomo que está solo va en el centro. Por lo tanto, voy a poner al magnesio en el centro. Y la voy a rodear de las otras moléculas, procurando siempre tener al hidrógeno lo más lejos posible. Por lo tanto, yo voy a poner así y así el esqueleto de la molécula. Entonces, si lo dibujo,
Acuérdense, oxígeno enlazado con hidrógeno y con el átomo central siempre va a tomar de esa forma. Y esta sería mi estructura lista ya. Acuérdense que si tiene 2 electrones de valencia, eso es todo lo que se puede hacer, porque ya está ocupando todos los electrones, no hay ningún doble enlace, entonces no me tengo que poner a revisar si tiene dativos o no. Entonces esta sería como la forma covalente o la estructura dibujada con los enlaces covalentes. Pero ahora si yo les digo que esta estructura está en un medio acuoso, ustedes me la tendrían que dibujar disociada, porque acuérdense que si yo meto esta molécula en agua y la tiro, se va a disociar, ¿ya? Porque es una base y las fases en medio acuoso se disocian. ¿Cómo se va a disociar? A ver, ¿cómo? Acá. Ya. ¿Cómo se va a disociar? Si yo escribo la fórmula de la disociación, finalmente vendría siendo algo como esto. ¿Ya? Entonces acuérdense que esto vendría siendo como la unidad negativa, entre comillas. Por lo tanto, si esta molécula junta tiene carga neutra, la suma de sus partes tiene que sumar una carga neutra. Entonces, el magnesio, que está en el grupo 2, acuérdense, le conviene perder 2 electrones porque está en esta parte de la tabla periódica, y a esta parte acuérdense que les convenía perder electrones, y se junta con el hidroxilo, que es una molécula, no es solamente un átomo, pero acá el elemento predominante es el oxígeno, que está en el grupo 6, ¿ya? Y a él le conviene ganar 2 electrones. Entonces, el oxígeno, que está en verdad formando este grupo hidroxilo, hablemos del grupo hidroxilo mejor, tiene carga individual -1. Por lo tanto, yo necesito 2 moléculas de hidroxilo para poder neutralizar las 2 cargas positivas que tiene mi magnesio, y por lo tanto la carga de la molécula junta viene siendo 0. ¿Ya? Entonces ese es un buen dato que yo les puedo dar para que ustedes sepan cómo disociar estas moléculas. Si la molécula inicial tiene carga neutra, cuando yo disocie esta molécula, la cantidad de carga se tiene que distribuir de tal manera que si yo las junto de nuevo, vuelvan a formar una carga neutra. Entonces, magnesio con hidroxilo, si el magnesio está en el grupo 2, va a perder 2 electrones, por lo tanto va a tener una carga positiva de +2, ¿ya? Y el hidroxilo, que tiene cada molécula de hidroxilo, tiene valor como una carga negativa, significa que yo tengo que tener 2 para tener esta molécula en estado neutro, ¿ya? Entonces así ustedes pueden saber cómo se distribuyen las cargas, ¿ya? Entonces si yo les pido que me dibujen esta molécula en su estado acuoso o la disociación de esta molécula, ustedes ya saben cómo se disocia y por lo tanto me la tendrían que dibujar de la siguiente manera. Acuérdense, magnesio, que este es un átomo solo, por lo tanto no es necesario dibujar la estructura de Lewis, o no se puede dibujar la estructura de Lewis del magnesio solo, ¿ya? Y ya perdió sus 2 electrones de valencia, por lo tanto, o sea, no se dibuja en general cuando es un átomo solo la cantidad de electrones que van dando vuelta, pero porque de todas maneras ya los perdió. Por lo tanto, ya no hay electrones de valencia en este magnesio, ¿ya? Y esto se representa con la carga positiva +2, que significa que perdió esos 2 electrones de valencia. Y acá tienen que dibujar un 2 precedido por el corchete, acuérdense, corchete muy importante, y acá dibujan la estructura del ion o anión hidroxilo, ¿ya? Acuérdense que es una carga negativa, no son 2, ¿ya? 2 es la cantidad de moléculas que yo necesito para neutralizar la carga, pero hidroxilo por sí solo es una sola carga negativa. Por lo tanto, si yo lo dibujo, acá solamente tengo un oxígeno y un hidrógeno. ¿Y cómo los voy a juntar? De esta forma. No hay más formas de juntarlo. Un electrón del oxígeno, porque el hidrógeno tiene solamente un electrón para formar el enlace. Y acuérdense que yo tengo un electrón extra, entonces empiezo a rodearlo de los electrones del oxígeno, que son 6 los electrones de valencia que tiene originalmente.
1, 2, 3, 4, 5 y 6, más el electrón que ganó gracias a esta carga. Entonces, como regla general, la mayoría de las veces los electrones se van a ir hacia el oxígeno. ¿Y por qué se van a ir hacia el oxígeno y no hacia el hidrógeno? Principalmente por la electronegatividad. Acuérdense que el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto el oxígeno va a tender a aceptar este electrón extra que le estamos regalando. Por lo tanto, si yo lo quiero dibujar con rayitas y no con puntitos para que sea más ordenado, yo simplemente dibujo esta estructura así. Y así queda mi estructura dibujada para una base. ¿Ya? Entonces ya saben, si no les dicen nada más y el encabezado del ejercicio dice dibuje la siguiente estructura de Lewis y les dan solamente esto, ustedes hacen la forma original porque nadie les dijo que lo disociaran ni nada. ¿Ya? Lo mismo pasa para el ácido. ¿Ya? Acuérdense cuando hacíamos los ejemplos de ácido sulfúrico, ¿ya? Yo se lo dibujaba de esta forma, la forma covalente y no disociada, porque nadie les pidió que lo disociaran. Por lo tanto, esta, acuérdense, es una de las posibilidades, tenía varias posibilidades la estructura, ustedes la van a dibujar así. ¿Cuándo lo van a dibujar disociado? Cuando se los pidan explícitamente, ¿ya? O si les dicen que está en un medio acuoso y les van a decir dibuje la disociación del ácido sulfúrico. Entonces ahí ustedes van a decir, ah, ya, entonces tengo que disociarlo. ¿Cuántos pasos tiene esa disociación? 2 pasos. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos y por lo tanto, como es un ácido según Arrhenius, esto se va a disociar así. Ese es el primer paso. Y, perdón. Ese es el primer paso. Y el segundo paso ya es netamente dibujar la disociación completa. Ahí está, ¿ya? Entonces, cuando se los pidan dirigidamente, ustedes van a dibujarlo de su forma disociada. Si no les dicen nada, lo dibujan de forma covalente. Eso es válido para los ácidos y las bases. Ahora nos toca ver un ejemplo final, que son las sales. Entonces, para finalizar, vamos a mostrarles el tercer tipo de estructura iónica que ustedes pueden representar con Lewis. Ya vimos los ácidos, vimos las bases y ahora vamos a hablar de las sales. ¿Qué es una sal? Bueno, simplemente una estructura conformada por un catión y un anión unidos mediante un enlace iónico, ¿ya? Y la característica de esta sal es que en medio acuoso se va a disociar. Entonces un ejemplo vendría siendo el cloruro de sodio o la sal de mesa común que ustedes conocen. Si yo la tengo en un salero, ¿ya? La sal va a estar de esta manera. Pero si yo la meto en un vaso con agua, acuérdense que la sal desaparece, entre comillas, porque se disoció, ¿ya? Por lo tanto, si yo les digo que dibujen la fórmula o la ecuación de disociación de la sal de mesa o el cloruro de sodio, ustedes tendrían que poner esto de acá. ¿Cómo saben que el sodio tiene carga más 1? Porque el sodio, acuérdense que está en el grupo 1, por lo tanto, como están los extremos, específicamente en el extremo izquierdo de la tabla periódica, le conviene perder electrones y pierde su electrón de valencia, y al cloro le conviene ganar un electrón de valencia porque está en el grupo 7. Por lo tanto, de esta forma, ambos elementos quedarían como estructura de gas noble y por lo tanto muy estables. Entonces, sales conformadas por un anión, un catión, que en medio acuoso se disocian como de esta forma, ¿ya? Como les acabo de dibujar, ¿ya? Y entonces, si ustedes quisieran dibujar la estructura de Lewis, entre comillas, de esto, son dos átomos en una estructura como solamente conformada de átomos, entonces lo único que tendrían que hacer es esto, ¿ya?
¿De dónde vienen las sales? Bueno, habitualmente las sales vienen de ácidos y bases, ¿ya? Entonces una forma de demostrarles esto vendría siendo primero con el ácido nítrico. Entonces, si yo les pidiera a ustedes que me dibujaran la estructura del ácido nítrico sin decirles nada más, ustedes saben que es un ácido y se puede disociar, pero yo les dije, dibújenme la estructura del ácido nítrico. Entonces ustedes no me lo van a dibujar de la forma disociada, sino que me lo van a dibujar de su forma covalente. ¿Cómo lo harían? Acuérdense, el elemento central, me voy a saltar la parte de contar los electrones de valencia y todo, para hacerlo un poco más rápido. El átomo central que vendría siendo el nitrógeno porque está solo, y los hidrógenos lo más lejos del centro, ¿ya? Entonces, el nitrógeno está en el grupo 5 y está en el periodo 2. Entonces, lo siguiente que tienen que fijarse acá es decir, está en el periodo 2, por lo tanto, esa estructura no puede expandir el octeto. Lo que yo voy a hacer es unirlo primero con enlaces simples. Acuérdense que oxígeno e hidrógeno siempre toman la misma forma, entonces lo dejamos ahí. Y acá uno tendería a pensar de decir ya, lo voy a rellenar con dobles enlaces y chao. Y si me pongo a contar, acá tiene 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que pasa acá? No puede existir esta estructura. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo ocupé todos los electrones de valencia que tenía el nitrógeno para hacerlo, no está cumpliendo la regla del octeto. ¿Por qué? Acuérdense, como está en el periodo 2, no puede expandir el octeto. Entonces, si yo me pongo a contar cuántos electrones hay dando vuelta acá alrededor del nitrógeno, hay 2, 4, 6, 8 y 10. Me pasé. Por lo tanto, esa estructura no puede existir. ¿Cuál es la otra forma de dibujar esta estructura? Y una de las probables, o la probable, es simplemente respetando la regla del octeto, que vendría siendo dándole un enlace covalente al oxígeno de acá. Entonces, si yo le doy un enlace covalente, acá tendría 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, la regla del octeto se está cumpliendo. Y simplemente, en primera instancia, acá queda el oxígeno con un enlace dativo. ¿Ya? Perdón, no es covalente, es dativo. ¿Ya? Si se me pasan estas cosas, pregúntenme nomás, chiquillos, porque tiendo a equivocarme bastante en esto, ¿ya? Así que ustedes me escriben ahí y yo les resuelvo cualquier tipo de duda, cosa que haya dicho mal en los videos, ¿ya? Pero bueno, aquí queda con el enlace dativo y esta es la estructura de Lewis para el ácido nítrico, así, sin más, a secas, ¿ya? Ahora, si yo les pido a ustedes que me dibujen la estructura del ácido nítrico en medio acuoso o la disociación del ácido nítrico en ion nitrato, ¿ya? Ustedes van a decir, se disocia de esta manera, ¿no es cierto? Este vendría siendo el ion nitrato y acá está el protón que perdió, ¿ya? Por lo tanto, para dibujarlo, ustedes lo harían de esta manera, en corchetes siempre, y acá vendría la otra estructura. Este que yo dibujé inicialmente como el oxígeno que tenía el hidrógeno, lo voy a dibujar como el oxígeno que aceptó el electrón extra que tenemos para jugar. Y lo demás lo dejo igual. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de la disociación. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las sales? Dejemos la fórmula de la disociación por ahí. Y les voy a poner un ejemplo de una base ahora. Pero esta es una base distinta. Me equivoqué. Esto vendría siendo el amoníaco. El amoníaco es una base, pero según Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry es el segundo que propuso la teoría de ácidos y bases y él amplió la teoría de las bases de Arrhenius y dijo, no, es base toda molécula que pueda aceptar un protón. Entonces incluye todas las moléculas que tendrían en un principio hidroxilos, ¿ya? Y se le agrega a esta definición original de Arrhenius este tipo de elementos que son bases, pero
que tienen la capacidad de aceptar un protón. Por lo tanto, si tienen la capacidad de aceptar un protón, si yo lo transformo en amonio, aceptando un protón, esta molécula queda de esta forma. Este vendría siendo el amonio, entonces. Y si yo quiero dibujar la estructura de Lewis de esto, del amonio, la dibujo de esta manera. Y como aceptó un protón y no un hidrógeno con su propio electrón, la única forma que tiene es haciendo este enlace dativo, ¿ya? Porque es la única forma que tiene de enlazar ese hidrógeno que había perdido su electrón, y por eso yo les digo protones, ¿ya? Es compartiendo dos de sus electrones para poder enlazarlo. ¿Por qué se los explico de esta manera? Porque muchas veces en la guía de ejercicio y todo, uno, si no se sabe la historia o el pasado del amonio, uno lo tiende a dibujar así. Pero acuérdense que tiene que tener un enlace dativo por como su historia de vida, ¿ya? Entonces, la forma final y correcta de dibujarlo sería esta. Y sin el enlace dativo, no, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos dibujado el amonio. Entonces, yo les dije que las sales se podían formar también juntando los productos, ¿ya? O el conjugado de una reacción de ácidos y bases. Entonces, si esta es la base, al conjugado, solamente terminológico, se le llama como al producto de la disociación o asociación de un ácido a una base, ¿ya? Entonces este vendría siendo el conjugado, que es un ácido, y esta es la base. Si este es el ácido, este vendría siendo la base conjugada. Entonces, si yo junto estos dos conjugados, se me forma una sal, ¿ya? Que vendría siendo el nitrato de amonio. ¿Cómo junto una sal? Acuérdense que una sal tiende a ser o tiene que ser neutra fuera del agua, y si la meto en agua se disocia. Por lo tanto, yo simplemente junto estas dos estructuras. Entonces, esto vendría siendo el nitrato de amonio. Ven que es una sal ya más compleja, ya no como el cloruro de sodio que les mostré en un principio. Y la característica de esta sal es que si yo la meto en agua se va a disociar. Por lo tanto, está conformada por un enlace iónico. O sea, lo único que mantiene juntas estas dos moléculas es la diferencia de cargas que hay entre las dos. Entonces, yo les puse toda esta historia para que sepan de dónde vienen las sales, porque ustedes se van a encontrar en los ejercicios, de repente, nadie les va a decir que es una sal ni nada, pero se van a encontrar con esta, ¿ya? Que es la que les acabo de dibujar. No les van a decir el nombre y nada, van a ver esto y el encabezado va a decir: dibuje la estructura de Lewis para la siguiente molécula. Entonces, si ustedes no saben que esto es una sal o no saben reconocer una sal, van a empezar a pensar y van a decir: ya, Julio me dijo que yo tenía que poner la molécula menos electronegativa, pero acá hay dos nitrógenos separados, qué raro. Ya, a ver, probemos poniendo los dos nitrógenos entonces acá en el centro y lo rodeo de oxígeno acá, acá le voy a poner un hidrógeno, acá otro y no tengo dónde poner este, así que lo voy a poner acá. Entonces van a empezar a enlazar esta molécula y se van a encontrar con que como que no se puede enlazar. Y esto es un error muy común porque ustedes tratan como de dibujar esta estructura como si fuera covalente cuando realmente no lo es. Acuérdense entonces que las sales no tienen su forma covalente. La única forma de la sal es en su estructura iónica, ¿ya? Por lo tanto, no pueden dibujar esta estructura como si fuera una molécula covalente. Y si se dan cuenta, si la separan, se les van a solucionar todos los problemas que tenían. Entonces separémosla y dibujemos
el catión a la izquierda y el anión a la derecha, ¿ya? Por lo tanto, si yo la dibujo, acuérdense que el amonio tiene este enlace dativo y es simplemente así. La meto entre corchetes y esta es la carga positiva, ¿ya? Acuérdense, amonio es otra de las unidades que se tienen que saber, ¿ya? Y siempre va a tener una carga positiva. Por lo tanto, si la sal es neutra, el nitrito, ¿ya? O el ion nitrato tiene que tener solamente una carga negativa. Por lo tanto, yo voy a dibujar mi corchete acá y voy a dibujarlo. Acuérdense que originalmente tenía un hidrógeno, si nos vamos a ver como la historia natural de esta molécula, y lo perdió, por lo tanto, yo voy a dibujar esta molécula de oxígeno como la que aceptó el electrón extra que yo tenía para jugar. No es necesario dibujar el electrón extra, pero yo se los dibujo para que se vean y entiendan cómo mejor. Acuérdense que lleva un enlace covalente y así, ¿ya? Y termino en el corchete de esta manera, ¿ya? Entonces, esta es una forma de dibujar un ejemplo de sal que les tenía, ¿ya? Ahora, otro ejemplo, pero ya en forma más práctica. Yo les pongo el fosfato de amonio, por ejemplo. Y se van a encontrar con esta molécula. Este es el fosfato de amonio. Y van a ver esta molécula y el encabezado va a salir, o el ejercicio les va a pedir, dibújeme la estructura de Lewis de esta molécula. Entonces, uno, si no estudia y no revisa bien, va a tender a dibujarlo como si fuera una estructura covalente, ¿ya? Porque yo no sé que esto es una sal en un principio. Pongámonos en el ejemplo. Entonces, ustedes están en la prueba, llegan y ven esto, entonces tratan de empezar a dibujar esta molécula. Y van a decir, bueno, acá tengo el fosfato, voy a poner el nitrógeno acá, voy a rodearlo de oxígeno acá, acá, le voy a poner otro acá, y a cada uno les voy a poner esto, pero a la vez me dice que hay un 3 acá, entonces tengo que agregar muchos más, y tengo que agregar otros 3 nitrógenos, y ya se van a perder y va a ser imposible, no lo van a poder resolver. ¿Y qué es lo que pasó acá, o cuál fue el error? No dibujarla como una estructura iónica. Este es como claro ejemplo de que las sales siempre se dibujan como o con enlaces iónicos y nunca como covalentes, porque lo único que está manteniendo junta esta molécula es el enlace iónico, no tiene su forma covalente, ¿ya? Por lo tanto, para dibujarla, o cuál sería la forma correcta de proseguir, es decir, ¿sabéis qué? Traté de dibujarla como covalente, ¿ya? Pero no me resultó, así que voy a tratar de hacerla iónica. Y para hacerla iónica, yo simplemente lo que hago es separarla. Sé cuál es el catión y sé cuál es el anión? Bueno, yo sé que esta molécula es neutra, por lo tanto, la suma de las dos cargas distintas me tiene que dar 0. Y esto que está entre paréntesis me está diciendo que esto es una molécula distinta. Y yo ya conozco que el amonio tiene una estructura especial, porque ya lo he visto y he hecho hartos ejercicios con esto, que es de esta forma y tiene valor positivo, pero una carga positiva. Y acá me dice que hay 3 cargas positivas. Por lo tanto, si yo a esta parte de la molécula le saco como la carga total, vendría siendo como más 3. Por lo tanto, sí o sí, esta parte de la molécula, para que sea una carga neutra, tiene que valer menos 3. Ahora entienden cómo sacar la carga o intuir cuál va a ser la carga de una sal. Por lo tanto, sí o sí, esto tiene que valer menos 3, porque la suma de estas dos moléculas juntas por el enlace iónico me da una carga total neutra, ¿ya? Porque la molécula es neutra, ¿ya? Entonces, para dibujarla, voy a borrar esto, ¿ya? Porque acá nadie me está diciendo que la molécula tiene una carga, menos 3, nada. A mí me mostraron esto, y yo sé que esta molécula es neutra. Entonces la única forma de dibujarla es como lo estoy haciendo acá. 3 de amonio, que ya sé dibujarlo, positivo,
corchetes y me pongo a dibujar la otra parte de la molécula. Tiene 3 cargas negativas. Por lo tanto, yo sé que estos 3 electrones extras se van a agregar. ¿Dónde se van a agregar? Al fósforo o al oxígeno. Como les dije en un principio, generalmente siempre se agregan al oxígeno, ¿ya? Entonces, 3 de estos oxígenos, acuérdense, ¿cuál es la forma de los oxígenos que aceptan electrones? Y es esa, la misma forma de los enlaces de oxígenos con enlaces dativos, ¿ya? Esas con las 3 rayitas o los 6 electrones de valencia, entre comillas, circundándolo. Y se van a unir con enlaces simples. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que pensar acá? El enlace del fósforo con este oxígeno. Y el fósforo está en el periodo 3 y en el grupo 5. Eso significa que puede expandir octeto. Por lo tanto, yo no me voy a preocupar de si hay más de 8 electrones dando vuelta alrededor del fósforo. Me olvido de eso y lo único que me voy a fijar es completar todos los electrones de valencia que tiene para usar el fósforo. Y son 5. Y acá yo veo que está usando 1, 2 y 3. Por lo tanto, me quedan 2 disponibles y qué mejor que enlazarlos con el oxígeno para que esto sea más estable y no quede ningún electrón guacho dando vuelta que me pueda desestabilizar la molécula. Y si yo hice un doble enlace con el oxígeno, queda de esta manera. Por lo tanto, esta es mi estructura de Lewis. Pero, ojo, miren, acá hay un doble enlace. Y si hay un doble enlace, ¿qué dijimos en las clases anteriores? Yo puedo intuir que pueda existir un enlace dativo. Veamos si es posible dibujar esta estructura con un enlace dativo. La dibujo de nuevo, mantengo exactamente de la misma manera los otros 3 oxígenos, porque estos no han cambiado, y acá lo reemplazo por un dativo. O sea que el fósforo ocupó estos 2 electrones que tenía acá para formar el mismo enlace para enlazar al oxígeno, y el oxígeno de acá queda de esta forma, ¿ya? Me voy a acordar siempre de encerrarlo en un corchete y veamos si cumple o no el octeto. 2, 4, 6 y 8. Cumple el octeto, por lo tanto esta estructura sí es posible y significa que la representación de esta sal tiene 2 estructuras probables. Una es esta y la otra es la de acá. Y en verdad, si uno la quiere dibujar completa, es esta posibilidad. Entonces, esta es la primera y la segunda es esta. ¿Cuál es la más probable? Ustedes me tendrían que decir a ojos cerrados al tiro, la que está encerrada en azul. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor cantidad de dobles enlaces. ¿Ya? Ahora, en la prueba o en un control, ¿cómo me van a comprobar a mí cuál es la más probable? No me van a decir, su respuesta en el control no va a ser la de arriba porque tiene mayor cantidad de dobles enlaces. No, sino que lo que van a hacer es calcular las cargas formales de la molécula entera. ¿Cómo se calculan las cargas formales? Miren, en verdad, ustedes podrían sacar la carga formal del amonio y la carga formal de la molécula con el fósforo, ¿ya? El amonio no la vamos a calcular porque no cambia entre una y otra, ¿ya? Y ya saben que está bien dibujada. Vamos a calcular ahora la carga formal de esta parte de la molécula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hacerlo más rápido, yo le voy a poner número a los oxígenos y vamos a ir calculando. Primero, la de arriba, que ya sabemos que es la más probable. Carga formal del oxígeno 1, 2 y 3, ya que son lo mismo. Electrones de valencia, 6 menos la mitad de los electrones enlazados, 1, que es una rayita, menos la cantidad de electrones libres que hay en esta molécula. Y ahí es donde está el dilema. ¿Cuento 5 o cuento 6 electrones de valencia libres? Y ahí tengo que decir son 6, ¿ya? A pesar de que
sea como el agregado en todos estos oxígenos, estos 3 oxígenos, se cuenta igual como si fuera parte de la molécula. Entonces es un electrón libre, menos 6. ¿Cuál es la carga formal de estos 3 oxígenos? Menos 1. ¿Cuántos estoy representando acá? 3, por lo tanto lo multiplico en 3 y me da menos 3. Carga formal del oxígeno 4. Electrones de valencia, 6. Electrones enlazados, o la mitad de los electrones enlazados, 2. Electrones libres, 4. 0. Carga formal del fósforo. Electrones de valencia, 5. Menos. La mitad de los electrones enlazados, 5. Menos. Electrones libres, 0. Igual 0. ¿Cuál es la carga formal total de esta molécula de arriba? Si yo hago la sumatoria me da menos 3. Carga formal total. Algunos me van a decir, no, está mal, porque las cargas formales final de una molécula tiene que dar 0. Y yo les voy a decir que no. Acuérdense lo que dijimos en un principio. Si la molécula es un anión, la carga formal tiene que ser menor a 0. Si la molécula es un catión, la carga formal tiene que ser mayor a 0. Veámoslo con el amonio. Acá le voy a poner hidrógeno 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Carga formal del hidrógeno 1, 2 y 4, que son los que son iguales. 1 menos 1 menos 0, igual 0. Por 3, 0. Carga formal del hidrógeno 3. 1 menos 1 menos 0, igual 0. ¿Ya? Carga formal del nitrógeno. Sí, ¿no es cierto? 1 menos 1 menos 0, sí. Y carga formal del nitrógeno, 5 menos, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4. 4 menos electrones libres, 0, igual 0. Perdón, no es 0, es 1. 1. Carga formal total de el amonio, 1. ¿Está bien o está mal? Está bien, porque ¿cuál es la carga del amonio? Más 1. Por lo tanto, la carga formal total del amonio tiene que ser 1. Está bien. La carga formal de esta molécula de fósforo, carga menos 3 y carga formal total menos 3. Por lo tanto, también está bien calculada. Ahora, calculemos la de abajo. Y la de abajo, acá le voy a poner 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá, carga formal del oxígeno 1, 2 y 3. La misma. 6 menos, ¿cuántos hay libres? O sea, ¿cuántos hay enlazados? 1. Menos libres, 6. Igual, menos 1 por 3, menos 3. Carga formal del oxígeno 4. Que se dan cuenta, en verdad es la misma forma. 6 menos 1 menos 6 igual menos 1. Y carga formal del nitrógeno me tendría que dar, o sea, perdón, del fósforo me tendría que dar 1. Que serían 5 menos 4 menos 0 igual 1. Y la carga formal total de la molécula, menos 3, menos 1 más 1, menos 3. ¿Es igual a la carga de la molécula? Exactamente, menos 3. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la de abajo y la de arriba? Que la de arriba, o esta de acá, tiene mayor cantidad de cargas formales 0 o más cercanas a 0. Por lo tanto, esta es la más probable. Este es el método como teórico para comprobar cuál es la estructura más probable, ¿ya? Ustedes van a saber al tiro qué es la estructura con mayor cantidad de dobles enlaces, pero la forma de justificarlo en una prueba, en un control, es a través de las cargas formales, ¿ya? Entonces, ese vendría siendo el ejemplo de las sales. Mi recomendación, si están muy pillados y no reconocen una sal, cuando la traten de dibujar de forma covalente, se van a dar cuenta que no van a tener ninguna forma de dibujarla. Van a tratar de inventar estructuras y le van a empezar a quedar cosas muy raras.
Entonces, si les pasa eso en un contorno, en una prueba, acuérdense que siempre está la opción de que esa estructura pueda ser una estructura con enlace iónico y traten de separarla. Y si la separan y les queda bien, entonces van a poder salvar ese ejercicio, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ojalá entiendan con estas tres partes. Si no entienden algo, revisen un poquito de qué era un ácido y una base. Acuérdense que los ácidos y las bases, cuando están así solas y yo no les digo nada, ustedes me van a dibujar la estructura con sus enlaces covalentes. Si les pido específicamente la disociación o que estén en medio acuoso, ustedes me lo pueden dibujar ya disociado. Acuérdense que las disociaciones ocurren en pasos, o sea que, por ejemplo, el ácido sulfúrico que tenía 2 hidrógenos, primero va a perder un hidrógeno y puedo dibujar esa estructura de ácido sulfúrico con un hidrógeno menos, y después va a perder los 2 hidrógenos que tenía y la puedo dibujar sin ningún hidrógeno. Y que las sales solamente se pueden dibujar en su forma iónica. Nunca van a encontrar la estructura de Lewis covalente para una sal, porque lo único que mantiene juntas a esas dos partes de una sal es el enlace iónico. Cualquier pregunta que tengan, háganmela por el grupo de WhatsApp y yo se las voy a responder, ¿ya? Espero que les sirva mucho y que estudien también para esto. Hasta luego.